Es un privilegio para mí poderles compartir en esta preciosa tarde. En este tiempo difícil, el Señor me dio abundante palabra. Él ha sido más que fiel con su siervo. Dice su palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Recuerde esto, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. La intención de hoy es compartirles la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, dice la palabra del Señor: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová. Recuerde, nadie es santo, solo Él. Pero Él nos justifica. Ahorita le voy a explicar esto. Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio, recuerde, como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Porque de Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñaron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Se lo voy a repetir para que lo sepa. Jehová mata y Él da vida. Él hace, dice de aquí el versículo, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del pobre al menesteroso, al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero los hijos de Elí, eran hombres impíos, y no tenían costumbre de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, cada persona que tiene ganado debe traer el primero que nace al Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla
o en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el grafio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre respondía: quemen la grosura primero, y después tomen tanto como quieran. No, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el grafio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De esta manera o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor Jehová, o Yahvé, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo el Cana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su... Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pues yo oigo todo lo que este pueblo hace para vuestros malos procederes. No, hijo mío, o sea, alcahuete, consentidor. Era un padre alcahuete. Era la característica de este anciano. Era un padre alcahuete. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo creo que les pegaba con un rebozo. Yo siempre le he dicho a la congregación que les pegue a sus hijos con vara de guayabo. Es el mejor corrector que yo conozco. Mire, perdóneme, pero mis hijas me obedecen. Ellas saben que cuando es sí, nada más sí. Y cuando es no, es no. Y usted me dirá: ¿y no se convierten en marionetas? Usted piense lo que quiera, y haga con sus hijos lo que quiera, pero yo le voy a decir algo. Va a llorar sangre si hubiera lágrimas de sangre. Pero como no hay lágrimas de sangre, pues usted va a llorar mucho. Y Elí era muy viejo, y él oía todo lo que sus hijos hacían, y nunca le dio con vara de guayabo. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Imagínate, la señora era casada, tenía esposo, y ellos tenían relaciones sexuales. Ella había ido a adorar. No, hijos míos, porque no es, dice el 24, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sigue diciendo, fíjate cómo dice la palabra: si pecar el hombre, contra Jehová, si alguno pecare contra el hombre, los jueces lo juzgarán,
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero en cambio, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice el 29, por favor lea todo el contexto, porque es muy clara la palabra del Señor. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, ese es el fundamento de la idolatría, has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Él tiene todo el derecho de cumplir con el compromiso. Le explico un poquito. Mandamiento y ordenanza y estatutos y decretos. Deuteronomio 1:40 al 6:2. Aplicación. Una persona observa tanto el mandamiento como lo establecido dentro de este mandamiento, interesado no solo en el principio básico, sino también en la aplicación a situaciones concretas. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su corolario, uno es traer las primicias de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios. O sea, si usted tiene una gallina, la primer gallina, usted la lleva. Las primicias, o sea, los primeros frutos. Si la gallina puso un blanquillo, pues ese blanquillo. Si el chivo tuvo un chivito, ese chivito. Si la vaca tuvo una vaquita o un torito, eso. Esos son los primeros frutos. ¿Sabe que la gente que está en el cielo, ellos trabajan? Por ejemplo, usted puede vender ropa y usted vende 100 pesos. El diezmo son 10 pesos. Si vende 1000, el diezmo son 100 pesos. Eso es todo lo que Él te manda. Los principios de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Tú cosechaste 100 kilos de frijol, entonces 10 kilos son del Señor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23, 19. Quiero decirle que como sentido común, así como yo no les permito a mis hijas vestir indecentemente, compramos 1 tonelada de frijol y 1 tonelada de maíz y 1 tonelada de azúcar. Yo ahorita estoy presentando números alterados en la glucosa, pero ya me dijo el Señor que tengo que ir a predicar a varios lugares, entonces pues se va a tener que ir la enfermedad, porque por cuya herida fuisteis sanados, dice su palabra. Y si quieres que Dios te bendiga y sea fiel contigo como dice su palabra, tienes que obedecer. Por ejemplo, no matarás. Entonces, ¿cuál sería el corolario? No angustiarás al extranjero. Por ejemplo, no hurtarás. Yo no sé si es cultura, pero los que más roban son los jacobitos, son los cristianos. La gente que se llama cristiana es la que más roba. Yo conozco 2, 3 empresarios y no tienen cristianos en su negocio, porque ¿sabes qué llega a decir? Tiene que entrar a las 7 de la mañana, llega a las 9 y lo regaña el jefe, el patrón. Eso es un negocio. Tú te alquilas y él te paga un dinero al terminar la semana, la quincena o el mes. Y él te dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó?
¿Dónde está nuestro amor a Dios? Esa persona lo que no tiene es sentido común. Por ejemplo, otra explicación breve. No matarás. ¿Cuál es su corolario? Pues no angustiarás al extranjero. Por ejemplo, no hurtarás. Yo no sé cuántas veces usted ha brindado una torta, un refresco a una persona que es de Honduras, de Panamá, del Salvador Jesucristo, claro, es nuestro prójimo. Por ejemplo, no hurtarás, Éxodo 20:15. Los que más hurtan los que más roban son los llamados cristianitos. Por ejemplo, ¿cuál sería su corolario? No recibirás cohecho, Éxodo 23:8. O sea, tú y yo no podemos prestar dinero a rédito. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuál sería el corolario? No admitirás falso rumor. Véase muy bien Mateo 5, 21 al 48. Por eso nosotros tenemos problemas. Por ejemplo, fíjate, Cristo no había ido a la cruz del Calvario y la Biblia habla de dos justos. Y esto es lo que la gente no cree. Pero Ana, la viuda de Fenuel, ella era una mujer, como dijeron de los Wesley, eran del club de los santos. Su esposo Zacarías. ¿Qué tenemos que hacer? Ser misericordiosos, ser humildes, actuar con justicia. Mire, actuar con justicia es no tener paz barata. Yo no quiero paz barata con nadie. Yo siempre le digo a los miembros de la iglesia, ellos me están escuchando ahora, yo no tengo compromiso con nadie, hermanos, yo no tengo compromiso con nadie. O sea, yo les voy a hablar la verdad, pero también tenemos que tener pureza en nuestro corazón. Un amigo mío habla de la presencia de Dios, el peligro de perderla, cómo se pierde y cómo se recupera. Te lo voy a decir otra vez, porque mucha gente habla en lenguas. Hasta hay congregaciones que tienen libritos para repetir ciertas frasecitas y ellos dicen que están hablando en lenguas. No, hermano, no. Te voy a dar una explicadita rápido. Cuando alguien habla en lenguas, fíjate, si no hay quien interprete, entonces el que está hablando lenguas debe hablarlas en silencio. Se llama sentido común. Pero si hay quien interprete, dice la Biblia que tiene que hablar un poco, con sentido común, en voz alta. Yo estaba en el pueblo donde mi papá heredó una casa de su mamá y ahí la hermana Juanita Monzón, una mujer llena del Espíritu Santo, mientras yo estoy predicando a varios pastores, los pastores están llorando, empieza a hablar en lenguas y obvio, el sentido común dice que yo me quede callado y yo me quedo callado. Y ella dijo así, fíjate lo que es estar lleno de... O sea, nadie más. Ella me lo dijo, fue la primera. Después fue Paco del Toro. Me dijo, siervo mío, así dice el Señor, yo te llamé para mi servicio. ¿Cuánta gente no se ha metido al ministerio para ganancias deshonestas? Yo conozco pastores que roban, que mienten, que tranzan. Y el Señor Jesús dijo que para nacer de nuevo nosotros teníamos que, para ir al cielo, nosotros teníamos que nacer de nuevo. Y yo digo, ¿cómo es posible que se llame pastor si roba? ¿Cómo es posible que se llame pastor si pasa una mujer mal vestida y él o ella se le queda mirando? Esto
es perversidad. Esto es lo que habla la palabra del Señor. Dice ¿cómo se tiene la presencia de Dios? El peligro de perderla, cómo se pierde y cómo se recupera. David cometió adulterio con Betsabé, y esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El profeta de Dios se debe acercar en la relación secreta con Dios, debe estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Me imagino a David palidecer al retirársele la sangre de su rostro rápidamente, incapaz de moverse y paralizado por el temor. Sus pensamientos se agitaban. Oh no, él sabe, seguro que sabe. Era el profeta Natán. Dios debe haberle contado acerca de mi relación secreta con Betsabé. Él sabía que Urías no murió por accidente. Sabe que lo mandé a matar. Todo ha terminado. Estoy liquidado para el Señor. Estoy perdido. Él sabe que Urías no murió por accidente. Sabe que lo mandé a matar. Todo ha terminado. Estoy perdido, acabado. Me va a delatar. David los despidió pronto tenía el secretario de Educación, le dijo que estaban en cuarentena. No es cierto. Cuarentena no pusimos nosotros. Estaba el secretario de Defensa, Joab, Abisaí, estaba el secretario de Guerra. Él sabe, Urías no murió por accidente. Sabe que lo mandé a matar. Me va a delatar. David los despidió pronto a todos sus secretarios, a todos. Respiró despacio y profundo antes de decirle a su siervo: trae a Natán a mi despacho privado. Y el profeta le dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo de tus ojos? Haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a un prójimo tuyo. David grita: pequé contra Jehová. David está aterrorizado, pero no por la profecía de Natán, de que perderá a sus mujeres, no. David sabía lo que le había pasado a Saúl por el pecado, por la rebeldía. David había sido testigo del fracaso de aquel gran hombre, lo había visto enloquecido cuando la presencia de Dios lo dejó. Yo no sé si tú procuras la presencia de Dios. Yo he invitado a la congregación a orar, a orar, a orar, a orar. Tú tienes que conocer a esta persona preciosa llamada el Espíritu Santo. A mí me gusta cantar mucho por conocerte, toda mi juventud, obvio que ya se fue, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro te doy. ¿Sabe lo que es la fuerza? Yo no podía levantar el machete. Yo creo que ahora que me recupere, les voy a ganar chapeando a los hermanos de la iglesia. No podía yo sostener el machete en mi mano. Toda mi juventud, todo lo que tengo, lo rindo a tus pies. Una entrega total. Y toma todo lo que quieras de mí. Haz tu voluntad en mí. Y a mí me lo dijo un gran hombre de Dios: usted tiene llamado de Dios. Eso es suficiente. David dijo: pequé contra Jehová. David está aterrorizado. Si te das cuenta, su reino creció 10 veces mientras Saúl lo perseguía. El reino creció 10 veces. De su tribu vino el Mesías. Pero hasta aquí quedó. Y entonces se levanta el famoso, te lo voy a decir en español, Jonatán. Te voy a leer textual. Pequé contra Jehová. Él había visto a Saúl casi volverse loco por su pecado, que había pecado contra el Señor. Lo había visto enloquecido. Cuando primero fue un hombre poderoso de Dios y estaba maldiciendo
Este hombre veía que él había perdido la presencia de Dios. No me eches delante de ti, dice el Salmo 51. Este lo repitió David, lo hizo David, lo escribió David. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué bueno cuando nosotros oramos en la madrugada. Yo siempre invito a la congregación, me da gusto. Prácticamente todos están. Y ahora que hemos pasado un tiempo difícil, le decimos al Señor, dame un corazón limpio, no alejes de mí tu presencia. Saúl es un ejemplo trágico de un cristiano que ha perdido la santa presencia de Dios. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, sobrevino un espíritu de envidia y celos y se volvió inseguro. Dios tomó a Saúl y él divariaba en medio de la casa, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado Saúl de Dios. No se puede decir nada peor de un hijo de Dios que la presencia de Dios lo dejó. Toma su lugar un espíritu de desesperación y vacío. Dice que les toma un espíritu de locura para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Él tenía un espíritu de celos y de amargura. Él decía que David, el hijo de Isaí, le quería quitar el trono y desconfiaba, y qué bueno, porque eran amigos. Fue un día negro de infamia. Saúl ordenó la ejecución de 85 sacerdotes. Este causó la destrucción completa de la ciudad sacerdotal de Nob, inclusive las mujeres, madres e hijos. Saúl se convirtió en un intrigante y manipulador de personas. Su casa estaba dividida y alborotada. ¿Cómo no podía estar inquieto? Hay un tipo de depresión causada por falta de ciertas sustancias en el cerebro, que es estrictamente un problema médico. Pero en muchos casos, la depresión entre el pueblo de Dios se debe a partir del espíritu debido de la desobediencia de ellos, como en el caso de Saúl. Se vuelven irritables, celosos, envidiosos, manipuladores. Continuamos. Un segundo síntoma de la pérdida de la presencia de Dios son las confesiones frecuentes de los movimientos poderosos ocasionales del espíritu, sin el consiguiente cambio de corazón. Saúl siempre le confesaba y decía, he pecado, lo siento. Lo dijo en Gilgal cuando desobedeció a Dios. Perdonó la vida del mejor ganado y salvó al malvado rey Agag. Se lo dijo a David y después no quiso matarlo en la cueva. Me has pagado con bien, dijo él. Ya estaba loco, está loco, dice este gran hombre de Dios. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado mal. Saúl dormía y hurtó la lanza y la botella de agua de Saúl. Se calmó entonces, he pecado, vuelve a decir. David fue un hombre íntegro. Esto usted lo tiene que saber. Hijo mío David, ya no te haré ningún mal. Sin embargo, a pesar de todo eso, el corazón nunca cambió. Cuando David escapó a Ramá para estar con Samuel y los profetas, Saúl fue allá a matarlo. Pero el Espíritu de Dios vino a Saúl y también siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos de la cintura para arriba. Y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Cuando se acercaba al fuego de Dios, entre la gente santa, el Espíritu de Dios lo golpeó con un rayo. Fue maravilloso. Todo el día y la noche alabó a Dios con expresiones de éxtasis y profetizó, pero cuando se levantó, volvió a su terquedad. Qué triste. Él nunca cambió, no llevaba una vida de... Nunca leyó los 5 libros del Pentateuco. Ahora hay
66 libros de la Biblia y nosotros nos tenemos que deleitar en la palabra del Señor. Saúl buscó el consejo de la divina de Endor porque Dios no quería responderle. Véase 1 Samuel 28, 5 al 20. Estas son las sombrías palabras de Saúl. Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Esta es la triste señal de un cristiano que ha perdido la presencia de Dios. Anda confuso, angustiado, en busca de una palabra de Dios, consultando a un horóscopos y astrólogos y cualquier cosa o persona que se diga profética. No vaya a ser que hables con los pajaritos ahora y tengas problemas serios en tu conducta. Y creyeron a Jehová y a Moisés y a su siervo, después que fueron salvos, prometieron darle a Dios una habitación, un lugar en su corazón para guardar su presencia. Toda la nación se puso de pie y prometió: ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré. O sea, le prepararé una habitación. La presencia de Dios se pierde porque no se suple un lugar para mantenerla. Israel le prometió a Dios que su corazón y su tienda sería la habitación y que siempre se acordarían de esto. ¿Sabes lo que es esto, no? La oración. Tú y yo tenemos que tener, yo tengo aquí en Veracruz un sillón para orar. Mi esposa tiene parte de la sala, digo parte porque ya está llena de agujeros. Sencillamente no tomaron en serio sus advertencias. ¿Por qué Dios? ¿Por qué la voz profética estaba ausente? El profeta atronador no se veía en ninguna parte. No había ningún santo hombre de Dios ahí en ese momento para reprenderlo. Solo estaba Aarón, el sacerdote condescendiente con el pecado. Moisés estaba arriba en la montaña, orando, hablando con Dios. El Señor le dijo: discúlpame, Moisés, no me vas a ver la cara, porque si me ves la cara, pues ya no vas a vivir, Moisés. Saúl perdió la presencia de Dios, pero Dios le permitió derrotar a los amalecitas. Saúl venció a los filisteos. Todavía era rey, pero cuán terribles son las consecuencias de quedar fuera de la presencia del Señor. En Tierra Blanca hay gente que ha dado muy mal testimonio de ser cristiano, pero trafican con drogas, cometen adulterio, cometen fornicación. Moisés conocía tales consecuencias, por eso no quiso continuar sin la presencia de Dios. Le dijo a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré yo aquí que haya dado gracia delante de tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la tierra. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía. Primero vistieron luto y lloraron. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía. ¡Qué precioso! Primero vistieron luto, lloraron, se entristecieron y se arrepintieron al conocer la triste noticia de la partida de Dios. Aprendieron que Dios no habitaba con un pueblo terco que tuviera su palabra en poca estima. Descubrieron que Dios cumple lo que dice, aunque eran escogidos. Segundo, pusieron a un lado todos sus atavíos de lujo. El Señor dijo: quítate ahora pues sus atavíos para que yo sepa lo que te de hacer. Esto quiere decir que ellos tomaron medidas prácticas. Yo siempre he dicho, el buen cristiano tiene sentido común. Tercero, Moisés levantó una tienda fuera del campamento. Todavía no se había acostumbrado a construir el tabernáculo. Aquella era un pabellón especial, un lugar de habitación para la presencia de Dios, situado fuera de toda distracción y lejos del campamento. Solo los que de veras buscaban al Señor salían de sus tiendas de campaña. Moisés salía todos los días y Josué nunca lo dejó. Por eso nosotros podemos decir, Josué tenía llamado.
porque nunca dejó al siervo de Dios solo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta. No pongas ninguna cosa mala delante de tus ojos. Anda delante de mí irreprensible. Por eso se desuspendieron de todo que ofendía a Dios. Tercero y por último, levantó una tienda fuera del campamento. Y todo el que salía, el Señor sabía que quería buscarle, quería su presencia. El Hijo de Dios debe dejar atrás a su familia, a su horario, atareado, su trabajo. Debe apartarse de todo contraste con el Señor y buscar su rostro, pues Dios se lamenta de que no haya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. ¿Sabes por qué te cito esto? Porque dice que Él nos va a servir. ¿Sabes qué nos va a servir? Suculentos tuétanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi papá ahorita está allá, claro, él está disfrutando suculentes tuétanos. Nosotros seremos como ángeles. ¿Qué dijo el pecado cuando no oyes la voz del Señor? El pecado los hizo temer y ocultarse. Y dijo con aquella voz: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Abraham se convirtió en padre de muchas naciones, porque oyó y obedeció la voz de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios quería que esto lo hubiera hecho David, Sansón, pero a este hombre, a Moisés, Dios le dijo: porque obedeciste mi voz. Tú tienes que saber que es una doctrina básica de nosotros los cristianos. El Señor cargó no solo el pecado cuando fue a la cruz, sino que Dios le hizo pecado y derramó toda su ira sobre él, toda su ira. Ay, 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 cuando pienso que este mundo va a beber de la copa de la ira de Dios. Voy a concluir, amigos. En tu simiente, le dijo Abraham, por cuanto obedeciste, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Jehová dijo a Moisés, Moisés dijo a Jehová, y Jehová le dijo, y habló Dios. Dios siempre ha buscado un pueblo que honre, tema su voz. Dios le dijo a Moisés: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y les enseñarás a tus hijos. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste su voz, la voz de él, de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura has visto. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego? ¿La ha oído sin perecer? ¿Te acuerdas de aquel precioso testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego? Le dijeron al rey: rey, de ese horno que mandaste a calentar 7 veces. Fíjate que nosotros en el predio tenemos árboles, es tierra blanca, ya llega a 50 grados centígrados. Y tenemos aire acondicionado, pero cuando llega a 50 grados centígrados y tú pones a calentar una leña, o sea, tú quemas leña y le echas más leña y le echas más leña, entiendes por qué esos hombres que fueron a calentar el horno 7 veces, por supuesto tuvieron que morir. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios nos dijo. Ellos tuvieron miedo. El pueblo actual de Dios no es diferente al de entonces. Todavía tienen miedo de asumir la responsabilidad de encerrarse con Dios para oír su voz. El Señor quería que cada israelita conociera y oyera su voz
Les hizo saber que Él es un Dios que habla. Hoy tenemos visto que Jehová nos ama verdaderamente y nos muestra su misericordia. No hay hombre que Dios le hable y este hombre que aún viva. El Señor les dijo: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque no habéis atendido mi voz, a la cual Jehová vuestro Dios ha dicho. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. Por eso es importante que nosotros apartemos tiempo para orar. Yo le digo a la gente que, sobre todo en la madrugada, hemos estado para que Dios ate al hombre fuerte de Tierra Blanca y estamos ganando la victoria. Dios está con nosotros. Es verdad que Dios nunca diría ni una palabra contra las Escrituras. Sin embargo, Dios en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Bueno, hermanos, voy a repetir la bendición arónica. Por favor, levante sus manos en este domingo precioso. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Mire, dicen que en el original dice: el santo te bendiga y te guarde. El santo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El santo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por tu pueblo, Betania de Tierra Blanca, Veracruz, el cual tú has lavado con tu sangre preciosa. Sé que hay hermanos que están luchando con su conciencia, como nos dijo la palabra hoy, pero yo sé también que si ellos te entregan todo lo que tú les pides, todo lo que tú nos pides, tú vas a actuar de una manera maravillosa como nos los has prometido. Guárdanos, líbranos, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos defienda, y que todo lo que hagamos con nuestras manos sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.